Ya, entonces, esta semana vamos a ver semana 10, ¿cierto? Función lineal y afín. Pero antes de ver lo que es la función lineal y la función afín, tenemos que tener claro qué es una función, ¿sí? ¿Recuerdan desde el colegio lo que es una función? Más o menos así. No es necesario que me den la definición exacta, sino que si es que recuerdan algo, o cómo se usa, o cómo tiene, cuál es la forma que tiene una función, o cuándo se ocupaba, no sé. ¿Alguna idea vaga? Que se puede representar gráficamente Ya, ¿cierto? Una el herramienta. eje, el eje y que la función lineal pasa por el cero. Exacto, muy bien. Entonces, claro, como dice la Dani, una función tiene una representación gráfica, ¿ya? Que se puede representar en el plano cartesiano. Muy bien. Esa es una de las características. Súper bien. ¿Alguien más? Pato, por ejemplo. Nara, no sé. No, profe, yo soy nulo en funciones. Nulo, ya. Función es mi materia favorita, así que la vamos a pasar bien aquí. Entonces, concepto de función. Entonces, uno puede ver una función informalmente, ¿cierto? Como una. Siempre se sale cuando uno está viendo funciones como una máquina. En la máquina entra un elemento, pasa por la máquina, se procesa y sale otro elemento. ¿Ya? Entonces uno puede visualizar una función, ¿cierto? Informalmente como una transformación de un elemento que entra en el elemento de salida. Entonces ya voy a ponerlo aquí, a ver, informalmente entonces. Informalmente una función eh, puede ser pensada. ¿Cómo va con el atraso? Parece que estamos bien. Puede ser pensada como una máquina, ¿no es cierto? Que transforma a un elemento en otro. Esa es la idea básica de función, ¿ya? Entonces después vamos a ver cuáles son los elementos de una función y cuál es el elemento de salida, en qué se transforma ese elemento. Ya, entonces, por ejemplo, para verlo más gráficamente, voy a poner aquí una maquinita, entonces, por ejemplo. eh, entonces esta máquina es la función, f. ¿Ya? Cuando uno habla de función, como empieza con f, siempre la denota con la palabra, con la letra f. Entonces esta es la maquinita que representa mi función y entonces yo agarro un elemento X, lo meto dentro de la máquina, entonces esta va a ser la entrada, y en la salida de la máquina, ya cuando transforma ese elemento, me va a salir un elemento f de x. Esta es la salida. Entonces, cualitativamente, una función es una máquina que a cada elemento que entra a la función, que entra a la máquina, sale como producto es el mismo elemento, pero transformado en otro. ¿Ya? Uno puede visualizar la función entonces como una transformación, como una máquina que procesa algo. Bien, ¿se entiende la idea más o menos intuitiva de lo que es una función? Después vamos a ver más formalmente cómo se trabaja. ¿Sí? ¿El resto? Yo entendí. Ya, muy bien. Entonces vamos a ver varias formas de pensar la función antes de ver la definición formal. Entonces, con mayúsculas, otra forma de pensar una función
Estamos hablando de pensar una función, estamos hablando de la idea intuitiva de lo que es una función, ¿ya? Es con un diagrama de flechas. Muchas veces este diagrama de flechas se denomina diagrama sagital también, ¿ya? Porque por si lo encuentran en alguna otra parte con ese nombre. Entonces, ¿cómo uno piensa eso con una función como un diagrama de flechas? De la siguiente forma. Entonces yo tengo un primer conjunto, llamémosle conjunto A, y tengo otro conjunto, llamémosle conjunto B. Un conjunto básicamente es no quiero definir conjunto con la misma palabra conjunto, pero es básicamente un conjunto, todos sabemos lo que es un conjunto, ¿cierto? Pero que agrupa varios elementos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el conjunto A va a tener los elementos A, B y C, por ejemplo, ¿ya? Y yo cuando le aplique la función f, que va a transformar los elementos de a los elementos A, todos los elementos que estén en A, claro, una agrupación de elementos, ¿cierto? Entonces la función f, ¿cierto? Va a agarrar todos los elementos de A y los va a transformar en los elementos que estén en el conjunto B. Entonces el elemento A se transformó en f de A, el elemento B se transformó en f de B y el elemento C fue transformado en f de C, ¿sí? Entonces el conjunto A representa los elementos de entrada de la máquina. El conjunto B representan ya los elementos del conjunto A, pero ya transformados. ¿Ya? Entonces todos los elementos de A pasaron por la función f, aquí fueron transformados y llegaron a la transformación final f de A, ¿cierto? En el conjunto B. Ahí. Estamos hablando todavía de la idea intuitiva de lo que es una función. Por último, entonces, como dijo la Fernanda, también la función tiene una representación gráfica en el plano cartesiano. Entonces, por último, también es útil saber visualizar eh, gráficamente una función. Bien, entonces aquí voy a poner la gráfica abajo para que me quede más espacio. Entonces, como dijo la Fernanda, la gráfica se hace en el plano cartesiano. Voy a ponerlo al grueso para hacer los ejes. Este va a ser el eje y vamos a hacerlo acá. El eje X. ¿Ya? Entonces, el plano cartesiano consta de 4 cuadrantes. El primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. ¿Sí? Eso es eh, una convención que se da en el plano cartesiano, pero que no es necesario saberlo por el momento, ¿ya? Pero igual se lo informo por si quieren saber. Entonces, al lado derecho están los números positivos del eje X, arriba están los números positivos del eje Y, ¿ya? Por lo tanto, acá van a estar negativos en X, ¿cierto? A la izquierda, y positivo en Y porque está arriba. Acá va a estar negativo en X, negativo en Y, y acá positivo en X y negativo en Y, ¿ya? Nuevamente, eso lo van a entender más cuando veamos ejercicios, ¿ya? No es necesario que se lo aprendan de memoria por el momento. Bien, entonces una función tiene una representación gráfica. Supongamos que una función se comporta de la siguiente manera. Así. Entonces tengo el plano cartesiano, ¿sí? La función, a medida que aumenta el x, perdón, se va comportando de una manera en el eje y, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Interpretemos esto. Significa que, por ejemplo,
Si yo tengo el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? Hasta el infinito, ¿cierto? Significa, por ejemplo, entonces que en el 2 la función tiene este valor. Entonces, en x igual 2, la función tiene un valor f de 2, ¿cierto? Que puede ser un número, no sé, pues cualquiera, 1,8, por ejemplo, ¿ya? Pero llamémoslo f de 2. Por ejemplo, ahora en 4 tiene un valor f de 4, la función evaluada en el 4. Y por último, por ejemplo, en el 7 tiene un valor f de 7. Entonces, la gráfica de la función se entiende de esa forma. Entonces, fíjense que en el eje X están los elementos de entrada y en el eje Y están los elementos de salida. ¿Ya? Llamémosle este, por ejemplo, P1, P2 y P3. ¿Sí? Fíjense que en el plano definen puntos. Entonces, uno puede notar P1 como el punto 1, f de 1, o sea, perdón, el punto 1 va a ser 2, la función evaluada en 2. ¿Sí? En X vale 2 y en Y vale f de 2. El punto 2 sería 4, f de 4. El punto 3 sería 7, la función evaluada en 7. ¿Sí? Entonces a ustedes le preguntan, la función f, ¿cuánto vale en 2? Ustedes dicen, bueno, f evaluado en 2 simplemente. ¿Sí? Todavía no estamos definiendo formalmente lo que es una función. Quiero que sea intuitivamente todavía. ¿Ya? Entonces ustedes van por la calle y le dicen, ¿cuánto vale la función evaluada en el número 2? Ustedes dicen, bueno, hay que agarrar el número 2 y meterlo en la función y ver qué sale. Entonces, la función evaluada en 2 es f de 2 simplemente. ¿Ya? Y dependiendo de la forma de la función, me va a arrojar un valor. ¿Se entiende, chiquillos? ¿Sí? Sí, Pato, sí. La Nara también. Lo que pasa es que uno siempre dice, si alguien le pregunta en la calle, porque si alguien le pregunta en la calle, ustedes tienen que saber bien lo que hay que decir, po. Entonces, cuando le preguntan en la calle, la idea es que digan algo súper explicado en las palabras cotidianas. A ver, ¿quién? El que me... Oye, ¿verdad? Hay un señor en un almacén que me vende pan y él quería estudiar como cosas relacionadas con matemáticas. Entonces, como él sabe que yo estuve en matemáticas, siempre me anda preguntando cosas de ciencia, de agujeros negros, de cosas relacionadas con la ciencia. Es entretenido comprar pan. Y siempre que llego me sale con una noticia. Entonces, que tengo que estudiar antes de ir a comprar pan para responderle sus preguntas. Sí, y es chistoso porque a veces me dice, ya Matías, salió tanto el queso, tanto el pan, tanto la leche, tanto. Ya, dime cuánto salió, si no, con el calculador. Entonces, tiene la idea de que cuando uno estudia matemáticas sabe sumar súper rápido, pero la verdad es que yo soy bien malo para sumar. Entonces ahí me pongo nervioso y trato de sumar. Me decía, la gente está esperando atrás. Bueno, así es. Bien, entonces estas son como las ideas básicas sobre lo que es una función, más intuitivo, digamos. Ya, entonces, ya conociendo más o menos, no estamos, con lo que le acabo de decir, no es necesario que sepan exactamente lo que es una función, ¿cierto? Quiero que sean
la idea intuitiva, que hay elementos de entrada que entran en la función y arrojan elementos de salida, y que esa función puede tener representación gráfica, ¿ya? Entonces vamos a definir ahora lo que es una función. Definición entonces. Una función f, ¿cierto? Vamos a llamar función f, es una regla que asigna a cada elemento, sí, cada elemento X de entrada o de un conjunto A. Vamos a llamarlo conjunto A, de un conjunto A, ¿cierto? Para que tenga sentido con el diagrama de flechas. Exactamente un elemento f de X ahora, de un conjunto B. Bien. Definición entonces de función es que una función es una regla que asigna a cada elemento X de un conjunto A exactamente un elemento f de X de un conjunto B. Exactamente lo que vimos acá. A, o por ejemplo, C, que está en el conjunto A, fue asignado exactamente un único elemento en el conjunto B llamado f de C. ¿Ya? Esa es como la definición más formal de lo que es una función. Entonces, una observación antes de seguir es que el conjunto A se denomina dominio. Dominio de f, dominio de la función, y el conjunto B se denomina recorrido de f. ¿Ya? Entonces, al conjunto A, que contiene todos los elementos que van a entrar a la función, se denomina dominio, y todos los elementos de llegada de la función, conjunto B, se va a denominar recorrido de la función. Entonces, todos los elementos que puede aceptar la función, todos los elementos que pueden entrar a la función, va a ser el dominio, y todos los elementos de llegada, todos los elementos que se transforman desde el elemento A desde el conjunto A al conjunto B, se van a llamar recorrido. Eh, Hay textos, o antes, por ejemplo, en la PSU, hacía la distinción entre dominio, recorrido y codominio, ¿ya? Porque antes en la prueba se analizaba más a fondo el contenido de función. Pero para efectos de la PAES, lo que entra de función va a ser función lineal y afín y función cuadrática, ¿ya? No es necesario entrar a definir lo que es el codominio, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, con lo que les dije, basta y sobra. Lo que es el recorrido y el dominio. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, profe, todo claro. Todo bien. Entonces vamos a hacer una última gráfica para aclarar mejor, todavía aún mejor, lo que es el dominio y el recorrido. Entonces supongamos que tengo la gráfica aquí y aquí. Eje Y y eje X. Y supongamos entonces que tengo una función que hace esto.
Voy a acomodar un poco para hacerlo mejor el dibujo. ¿Qué hace esto así? Mm, entonces, todo esto que está acá se denomina dominio y lo que está acá sería entonces el recorrido. Bien, dominio, lo que está en X, recorrido, lo que está en Y. Bien, 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 bien. Profe, no necesariamente tiene que partir desde cero, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? Por darle un ejemplo, en ese gráfico, tomando en cuenta que empieza desde el 2, un ejemplo, ¿Ya? no necesariamente tendría que partir desde el cero, o sea, el dominio podría ser desde 2 en adelante, o Sí. se contempla también el cero como dominio. Ya, mira, lo que pasa es que una función, uno le puede acotar el dominio. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿tú has visto funciones antes, Pato? Eh, yo creo que las debía haber visto, profe, pero es que no tengo clase de matemáticas hace como 10 años. Ya, pero mira, supongamos que la función es f de x igual a x más 1, ¿ya? ¿Ya? Entonces uno dice, el dominio son todos los valores que puede tomar la función. Y tú veis esto y dices, ah, bueno, x puede tomar cualquier valor real. Y todos los ¿Ya? valores que va a tomar, que van a ser transformados, también van a ser f de x reales. Ah, entiendo, entiendo. Pero tú a esta función le puedes restringir el dominio. Entonces tú puedes decir que el dominio de f va a ser igual a desde el 2 hasta el 4, por ejemplo. Y si los valores de x, que son el dominio, van desde el 2 al 4, entonces el recorrido de esta función f va a ir desde el 3 al 5. ¿Cachai por qué? Porque si x vale 2, entonces f de x vale 3. Y el último, que es 4, si f de x vale 4, o sea, claro, si x vale 4, entonces el último f de x vale 5. Entonces, en este caso, si yo acoto el dominio a esto, va a tener algo que está más o menos así, ¿cierto? En este caso la función va a ser algo así. En el fondo yo puedo acotar el dominio. No sé si el dominio puede ser lo que yo quiera. Profe, ¿Cierto? ¿Sí? en la PAES solamente vamos a ver como funciones con números reales o también pueden aparecer fracciones y eso. Ya, a eso quería llegar igual. Si no te dicen nada de que se acota el dominio de tal forma, uno ocupa lo que se denomina dominio natural de la función. ¿Qué es el dominio natural de la función? Es que si no te dicen que el dominio es tanto, tanto, tu dominio entonces van a ser todos los posibles valores que va a tomar x. ¿Sí? Entonces, aquí tú caché al tiro que todos los valores que puede tomar x van a ser los reales. Entonces, tu dominio natural van a ser los reales. ¿Ya? Entiendo. Sí, profe. Entonces, por ejemplo, si tú ves esta función, ¿cuál sería el dominio natural de esta función? ¿Cuáles son todos los valores que puede tomar x para que esta función exista? Em, ¿Todos los números reales Entonces, o x no? pertenece a los reales, el Sí. dominio, Sí. a todos los reales menos Ah, el cero. bueno, eso. Sí, porque en cero, Mm, x no puede ser cero porque si x vale cero, entonces la función no existe. claro. ¿Cachai? Se diverge esa función. En cero. Entonces, en esta función, f de x igual 1 partido en x, el dominio natural de esta función va a ser los reales menos el cero. ¿Ya? Mm, ya, ya, profe. Para efectos de la PAES, y hablando de función lineal,
claro, función lineal, función afín y función cuadrática, que es lo que vamos a ver la próxima semana, el dominio siempre van a ser los reales. Ya, ahí no se van a complicar. El dominio siempre son los reales. Para la función lineal y la función afín, el dominio también van a ser los reales. O sea, el recorrido. Todo valor que va a poder tomar la función va a ser real. Para el recorrido de la función cuadrática hay que hacer una excepción, pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero en el caso para el caso del recorrido. Ya, igual hablé a varios temas que no tocamos tan a fondo y empecé a hablar de ellos, pero no sé si quedó claro o entraron dudas con esto que dije. En el fondo lo que dije me adelantó un poco, pero fue para responderle el pato. ¿Quedan dudas? No. Ya, muy bien. Si empiezo a hablar mucho, mucho y no entienden, me paran, no. Y entonces eso, lo básico que hacer de función es lo que acabamos de ver. Entonces ahora vamos a entrar a lo que es una función, entonces, lineal. Función lineal. A ver, antes de decir esto, voy a hacer la siguiente aclaración. Tanto el dominio como el recorrido de eh, las funciones lineal y afín será R, los reales. Entonces, para la función lineal y la función afín, tanto el dominio como el recorrido van a ser los números reales. ¿Ya? Entonces, una función lineal es de la forma no sé si usar otro color. Mm, mm, mm. A ver, usamos otro color para ponerle más colores. F de x igual a m por x con el m perteneciente a los reales menos el cero. Gráficamente, la función tiene esta forma. Ya no tengo una idea. Antes de ver eso, vamos a graficar. Entonces, vamos a borrar todo lo que hay acá. Entonces, nuestra función f de x o y es lo mismo. ¿Ya? Va a ser igual a, como dije, mx, m por x. Y eso va a definir una función lineal.
Entonces, mi parámetro m lo voy a ir variando desde el 0 hasta el 10, pongamos. Entonces, fíjense, esta es nuestra función mx, es una función lineal. Mientras varía mi parámetro m. Entonces, lo voy a ir a pausar acá. Digamos que m vale 2, ¿ya? Entonces mi función va a ser y igual 2x, ¿sí? Porque m vale 2 en este caso. ¿Cómo interpretamos gráficamente esto? Si mi función es, voy a sacar una foto para analizarla para ir rayando sobre la función. Entonces, esto que tengo acá va a ser acá. Esta va a ser mi función y que es lo mismo que f de x igual 2x. ¿Sí? Porque m vale 2. Entonces fijémonos que entonces f evaluado en 2, ¿cuánto vale? Si x vale 2, entonces esto va a ser 2 por 2, 4, ¿cierto, Pato? Por lo tanto, f de 2 vale 4, ¿sí? Es decir, que en el punto x, y va a ser, cuando x valga 2, va a ser 2,4. Entonces fijémonos, cuando x vale 2, mi función agarra un valor f de 2 y que en este caso vale exactamente 4. Si x vale 6, ¿cuánto vale f de 6? 12. Evaluaban 6, vale 12, ¿cierto? Porque 2 por 6 es 12 y exactamente, si sigo esta línea, puta, no, o sea, pucha, no me alcanzó. Ya, pero es 12. Acá está el 12. F de 12. O sea, perdón, F de 6. Si vale 4, va a ser 8, ¿cierto? Porque va a ser 2 por 4. Entonces, la función evaluada en 4 va a ser igual a 8. Ya lo estoy haciendo así medio desordenado porque lo voy a borrar, pero lo que me interesa es que entiendan cómo visualizar y cómo entender gráficamente una función. ¿Se entiende? Ya, el pato entiende. El resto, Débora, Nicole, Francisca, Javi, Claudia, G, Sebastián, Ami, ya, Fernanda, Krishna, Vicente. ¿Cómo creen? ¿Cómo creen? Voy a borrar esto para que no sea tan desordenado. Entonces, esta va a ser mi función f de x igual 2x. ¿Cómo creen que será la función si el m recuerden que lo que acompaña al x, en este caso el m es 2, ¿cómo será el comportamiento, la gráfica de la función si es que m es negativo? Piénsenlo mientras yo escribo esto de acá, que me voy a moderar un segundo. ¿Sería negativo también, pues? ¿O no? ¿Y la gráfica cómo sería el comportamiento más o menos? Hacia
Hacia la izquierda, pero hacia abajo. Claro, sería así, así, o así, o así. Pongamos este 1, este 2, este es 3 y este es 4. ¿Cuál sería? Como el uno. ¿Como el 1 sin negativo? O sea, es que el uno va hacia abajo, ¿no es cierto? No, pues mira, si aumenta el X, está aumentando el Y también. ¿Cachai? Sí, sí, sí. Como el 2. Como el 2, aquí también aumenta el X y aumenta el Y. Entonces pónganse el ejemplo en sus mentes de analizar, por ejemplo, la función menos 2x. Fíjense que si aumenta el x, disminuye cada vez más el f de x, porque es negativo. Entonces, cuando el x valga 1 va a ser menos 2. Cuando el x valga 2 va a ser menos 4. Entonces, a medida que aumenta el x, el y va a ir disminuyendo. Ya, voy a borrar esto de acá. Lo voy a mover. Quiero que lo piensen nomás y después lo vamos a ver más a fondo. Entonces, la gráfica va a ser así. ¿Sí? Esta es la gráfica f de x. Cuando m es positivo. Si me estoy dando un valor arbitrario de m, un valor arbitrario de m, ¿sí? Siempre que sea positivo. Entonces, si el m es positivo, la gráfica va a tener va a tener este comportamiento, va a estar así o así o así. ¿Ya? Ahora, fíjense que, claro, era como la gráfica 4, ¿cierto? Fíjense ahora si el m, vamos a agarrar el m acá, es negativo, pongámosle que el mínimo ahora va a ser menos 5 hasta 0. Fíjense cómo va. Tiene ese comportamiento. ¿Ya? Entonces aquí fíjense cómo va a ir variando el m. A ver, voy a hacer que varíe un poquito más rápido. Va, ya 0,1 nomás, entonces. ¿Ya? Lo vamos a posar entonces, por ejemplo, en el menos 3. Entonces, evidentemente, tiene este comportamiento de esa forma la gráfica de la función, porque si el m es negativo, entonces, a medida que aumente, le voy a sacar una foto también para que podamos visualizar, rayar en la pantalla. Entonces, no quiero que Profe, ¿y escriban, no si quiero que M escriban y esto. X en este caso fueran ambos negativos? Claro, veamos eso, veamos eso. Veamos eso. Entonces, analicemos esto. No quiero que escriban nada, solo quiero que analicen lo que vamos a hablar ahora, ¿ya? Porque voy a rayar harto y va a quedar feo. Esta es nuestra función menos 3x. Entonces, fijémonos que a medida que el x aumenta, x1, x2, x3, x4, el y va a ir disminuyendo, ¿cierto? Porque cuando x vale 1 o vale 2, cuando x vale 2, el f de x va a ser menos 3 por 2, y eso es menos 6.
¿Te fijas? Entonces, a medida que aumenta el x, disminuye el f de x. ¿Qué va a ser entonces f de 2? ¿Se me escucha bien, chiquillos? Que me está diciendo que tengo conexión inestable el Zoom. Sí, profe, se escucha bien. Ya. ¿Qué pasa si el f, el x vale menos 1? ¿Cuánto daría? Reemplacen el x por un menos 1 aquí. Daría menos 3 por menos 1, ¿cierto? Sería 3. Sería 3. Entonces, claro, cuando el x vale 1, que estaría acá, me da un 3, ¿cierto? Aproximado. Entonces, también, si el x vale menos 2 ahora, entonces va a ser menos 3 por menos 2, y si es igual a 6, entonces cuando el x vale menos 2, la función vale 6. ¿Ya? Entonces lo que me interesa es que agarren la intuición acerca de la gráfica de las funciones. ¿Ya? Entonces uno puede, cuando les digan una función lineal, cuando el m valga un número negativo, ustedes tienen que interpretar al tiro que la función va a tener esta forma roja de acá. Al revés de cuando el m sea positivo. ¿Ya? Y uno entiende el tiro cómo hacer la gráfica de la función, porque es que llegar y reemplazar los valores de x. ¿Qué le pasa a la función a medida que el x tiene tal valor? Entonces, si el m es negativo, cuando el x tenga valores positivos, la función va a ser negativa, po. Va a tener valores negativos en y. Si el m es negativo, para valores negativos del x, la función va a tener valores positivos en y porque va a ser menos por menos en el fondo. ¿Ya? Aquí estoy hablando súper, un poco no tan ordenado, pero para que entiendan más o menos, sin que escriban nada, cómo uno interpreta o cómo uno entiende de manera más cualitativa la forma de la función lineal. Claro, la ley de los signos. Entonces, cuando el x, como el m es negativo, si x es positivo, entonces mi función va a ser negativa. Entonces, si m es negativo, como en este caso, m es menos 3, cuando el x tome los valores positivos de acá, mi función va a estar acá abajo, ¿cierto? Nuevamente me interesa que entiendan cualitativamente, ¿cierto? Cómo es el comportamiento de esta función. ¿Se entiende? ¿O hay dudas? Sé que rayé mucho, pero es para que intentamos, no es para que escriban en el fondo. ¿Se entiende? ¿Ya le queda claro? ¿El resto? Ángelo, ¿sí? Francisca, Nicole, Javi, Débora, Constanza, si tienen dudas, avísenos, que lo podemos explicar de nuevo. Mitzi, Damián, Nara, ¿sí? Esperanza, todos, todas, todo bien. Ya. Entonces, gráficamente, si el m es positivo, va a tener este comportamiento. Y, por otra parte, vamos a copiar esto. Vamos a ponerlo acá. Si la función va a ser f de x, a ver, voy a agarrar un poquito más para que quede ahí. Entonces ahora si mi función es f de x igual mx, nuevamente una función lineal, pero ahora el m va a ser negativo, entonces mi función básicamente tiene este comportamiento. ¿Cierto? Que pase por el 0. Ahí, ¿cierto? Entonces pongámosle gráficamente
No, vamos a ponerle gráficamente. Voy a poner gráficamente en general para que vieran como el movimiento de la función, no que se quedaran con ese valor fijo que puse ahí, pero creo que se está entendiendo. Más presencial, claro. De hecho, presencial sería, ocuparía el data y todo. Sí, bueno. Pero bueno, voy a hacer unas observaciones aquí. El valor m es la pendiente de la función. ¿Y qué me indica la pendiente? Indica eh, la inclinación que tiene la función, ¿cierto? Eh, m es la pendiente de la función e indica la inclinación que tiene la función, o que tiene la función, que tiene la función respecto a la horizontal. ¿Cierto? La horizontal me estoy refiriendo al eje X. Entonces, claro, porque por ejemplo, si yo voy y digo que la función, un segundo, llamemos una función y igual 10x y otra función y igual 5x, otra función y igual 1 por x, que en el fondo es x simplemente, ¿cierto? Y otra función y igual, eh, pongámosle 0,5x, ¿cierto? Un medio de x. Entonces, claro, cuando la pendiente es grande, tiene una mayor inclinación con respecto al eje X, ¿cierto? La moradita va a ser cuando tiene la pendiente 10. Pendiente 5 tiene un poquito menos de inclinación. Pendiente 1 tiene una inclinación exactamente a 45 grados. No es necesario que se aprendan eso, pero se los digo igual. Y cuando 0,5 ya una pendiente chiquitita tiene mucha menos inclinación con respecto al eje X. ¿Ven? Esta es la inclinación. Es como el ángulo en el fondo que forma la gráfica con respecto al eje X. Entonces, claro, cuando yo tengo una función que sea, no sé, 100x, es algo casi prácticamente perpendicular al eje X, porque va a ser una pendiente muy grande. Fíjense la gráfica roja. Muy grande el M, la pendiente. Ahora, cuando la pendiente es muy chica, por ejemplo, pongámosle que va a ser 0,002x, es prácticamente el eje horizontal, prácticamente no hay pendiente. ¿Se fijan? ¿Cómo interpreto esto? Por ejemplo, la función naranja, si yo aumento el x, aumenta muy poquito el y. ¿Se fijan? Si x vale 1, el y vale 0,002. Si el x vale 2, el x es 0,004. Entonces, a medida que yo aumento el x, prácticamente no aumenta nada en y. Por eso tiene esa forma. En cambio, la gráfica roja, si yo aumento el x en 1, me da 100. Entonces, por eso es tan inclinado, porque en x igual a 1, la gráfica se dispara y es 100. En x igual 2 es 200 y así. Ya, toda esta explicación la estoy dando para que se apropien un poco de la interpretación que uno les da a las gráficas. ¿Se entiende lo que dije? ¿Sí? Ya, recuerden que si tienen dudas, pueden preguntar. Ya, y por último, esta es una...
algo que quizás sea interesante de decir también es que si el m vale 1, entonces f de x es x simplemente, ¿cierto? Y esto se denomina, esta función se denomina función identidad. Identidad, ¿cierto? Porque el valor que tenga el x va a ser exactamente el valor que se le asigna al f de x. Si x vale 1, f de x1. x3, f de x3. ¿Sí? Por eso se llama identidad. Vamos a ver. Ya, Claudia, no se preocupe, vamos a... Con que vea las clases y se ponga al día y nos mande correo, la idea es que aprenda, ¿cierto? Pero si no tiene mucho tiempo, o si tiene que salirse, no se preocupe. No entendí la parte de la cual se dispara a 100. No, porque básicamente, por ejemplo, la función roja, ¿cierto? Que es y igual o f de x igual a 100x, cuando x vale 1, ¿cuánto vale f de x, Ángelo? Si x vale 1, reemplaza en la función roja x en 1 y ve cuánto te da el y. Da 100, po, ¿cierto? Por eso es como que da saltos muy grandes cuando la pendiente es muy alta. Y bueno, este mismo análisis se puede hacer para las pendientes negativas. No sé si se entiende, Ángelo. ¿Sí, seguro? Ya, lo repasará. Bueno, em, otra cosa importante acerca de la función lineal es que esta función siempre cumple que dos puntos. Entonces, uno, siempre cumple que f de alfa por x, alfa un número cualquiera, va a ser igual a alfa por f de x. Sí, alfa puede ser un número cualquiera, ¿cierto? Alfa puede ser un número cualquiera perteneciente a los números reales. ¿Ya? Se cumple también que f de x1 más x2 es igual a f de x1 más, o sea, perdón, va a ser f de x1 más la función evaluada en x1, o sea, x2. Y bueno, que 3 que siempre se cumple que la función evaluada en 0. ¿Cuánto es la función evaluada en 0? Siempre da. Se reemplaza aquí en 0. 0, ¿cierto? Entonces, en efecto, f de alfa por x, lo mismo que alfa, o sea, perdón, pero que m por
alfa x, ¿cierto? Sustituí el x por alfa x, ¿sí? Y eso es igual a alfa por mx. ¿Y qué es mx? Mx es mi función. Entonces es alfa por la función de x, por f de x, ¿cierto? Recordar que f de x, estamos hablando de función lineal, es mx. ¿Sí? Entonces, si mi x lo reemplazo por alfa x, me va a quedar que f de alfa x es igual a m por x, ahora es alfa x, por alfa x. Alfa es un número, un 2, un 3, un -8, puede ser un número real cualquiera. Sí, por eso puse que acá es un alfa, un número real cualquiera. ¿Se entiende entonces lo que dije o no? ¿O hay dudas de esto? ¿O voy muy rápido? Alfa puede ser cualquier número. Por ejemplo, f, va a ser una parte acá, no lo escriban, no lo escriban, solo voy a hacer un ejemplo. F de x igual a 3x, ¿ya? Entonces yo voy a decir, eh, quiero evaluar esto en f de 4x. Entonces esto va a ser igual a 3 por 4x, ¿cierto? Alfa es 4 ahora, en este caso. Entonces esto es lo mismo que 4, ¿cierto? Por 3x, ¿cierto? Me distribuyo, o sea, asocio los escalares. ¿Y qué es 3x? 3x es exactamente la función f de x. Entonces esto va a ser igual a 4 por f de x. Sí, cumple esta propiedad. ¿Se entiende ahí? ¿Sí? ¿Y ahí el resto? Ya, muy bien. También es cierto que se cumple que f de x1 más x2 va a ser igual a m evaluado, ¿cierto? Sustituye el x por x1 más x2. Esto va a ser igual a mx1 más mx2. ¿Y qué es mx1? Es la función evaluada en 1. Y mx2 es la función evaluada en 2. En x2, ¿cierto? Y que es lo que habíamos dicho antes. Entonces ya cachamos que se cumple eso, cachamos que se cumple esto de acá. Y por último, el 3, la función evaluada en 0, claro que se cumple porque esto es m por 0, y eso es 0. Listo. ¿Se perdió? ¿En qué parte, Nara? ¿Cuál explicación? Perdón. ¿La 2? La uno. Ah, la 1, la 1, la 1. Ya, entonces tengo que reemplazar esto en donde estaba el x, ¿cierto? Que es lo que uno siempre cuando uno evalúa. Entonces, si f de x es igual a mx, f de alfa x va a ser igual a m por alfa x. ¿Sí? Sustituyo lo que está en x por lo que yo le estoy eh, evaluando, que en este caso sería alfa x. ¿Se entiende? Entonces, entonces, si yo tuviera alfa de cuadrado, ahora reemplazo el x por m cuadrado.
Si yo quiero evaluar un gato, por ejemplo, reemplazo ese gato donde estaba el X, pues aquí. ¿Sí? Lo que estoy evaluando, lo agarro y lo reemplazo donde estaba el X. ¿Cachai? Entonces en este caso sería m por cuadrado, m por el gato. Este sería mx, m por alfa x acá en este caso. Ya, muy bien. Entonces fíjate, Nara, que al tiro de María Jesús. Reemplazo alfa x acá. Desarrollo, ¿cierto? El orden de los factores no altera el producto. Entonces yo puedo escribir m por alfa por x como alfa por m por x. ¿Y qué es mx? Mx es mi función. Entonces me queda alfa por la función, que es lo que quería demostrar. Ya voy a borrar un poco porque rayé mucho. ¿Sí, Nara? Sí, ya. María Jesús, suponte que yo tengo mi función f de x vale 4x. ¿Ya? Esa va a ser mi función, es un ejemplo. Esa es mi función. Y yo quiero evaluar f de, no sé, 3 más 4. ¿Ya? Entonces esto va a ser 4 por 3 más 4. ¿Cierto? ¿Bien hasta ahí? Sí, bien. Esto va a ser 4 por 3 más 4 por 4. Pero ¿qué es 4 por 3? Es 4, perdón, es mi función evaluada en 3. ¿Y qué es 4 por 4? Mi función más la función evaluada en 4. ¿Te fijas? Por lo tanto, entonces, nos dimos cuenta que la función evaluada en 3 más 4 es lo mismo que la función evaluada en 3 más la función evaluada en 4. ¿Cachai? Sí, Profe, profe. ¿Sí, Javi? es que esa parte Se te muteaste. no, no la entendí. ¿Ya cuál La parte? última parte. Y hagámoslo más Mm, ordenadito en una pura página. Ya de sí. una función tú, Javi. Una función cualquiera. A ver, f de 2. No, pero una función f de F, x con qué f m. de x igual a 2, claro. 2x, pongámosle. ¿Ya? Ya. Y ahí la queremos. Y, ¿Ya? ¿Sí? y eso sería f de 2 más 3. Ya, supongamos que queremos Vamos. evaluar en 2 más 3, ¿cierto? Sí, ya. Sería 2 por 2 más 3, ¿cierto? Sí, Entonces desarrollo me va a quedar 2 por 2 más 2 por 3, ¿cierto? sí, 2 por 2 es lo mismo que la función evaluada en 2, ¿cierto? Porque fíjate, si yo evalúo esto en 2, es 2 por 2, ¿cierto? ya, ya, sí, Y si lo evalúo en 3, es 2 por 3, ¿cierto? sí. Entonces, 2 por 2 lo puedo poner como la función evaluada en 2 más, y 2 por 3 la función evaluada en 3. Ah, ya. Es que ya Por, no tenía, pensé que había como que ujú. resolverlo en sí. Como Como decir 2 que más 3, 5. O el sea, F que sale 2 quedaría en 4 y el otro en 6. Entonces como que no, no me cuadraba. Pero eso. ya, pero ahí cachaste, bueno. Sí, ahí caché. Gracias. Ya, súper bien. De nada. ¿Sí, Pato? ¿También cachaste? Sí, profe, sí, 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 entendí. Ya, muy bien. Entonces, fijémonos que entonces esta condición, o sea, que siempre pase esto, que siempre pase que el f de 0 es igual a 0, significa que siempre mi función lineal pasa por el origen. Mi función lineal siempre va a ver el punto 0,0, 0 en x y 0 en y, siempre va a pertenecer a la función lineal.
No sé si partir acá o abajo. Acá no. Funciona así. Ya. ¿Alguna duda de lo que acabamos de ver de función lineal? Entonces entendimos cuál es la forma que tiene, que es f de x igual mx, como su gráfica, y que se cumplen estas propiedades, ¿cierto? Que representa el m, ¿cierto? La pendiente. Si yo tengo un m grande, entonces ya, si te dicen, ¿cómo es la gráfica si el m es muy grande? Ustedes ya más o menos cachan que tiene que ser bien inclinada, ¿cierto? Si el m es muy chico, tiene que ser más aguatea, ¿cierto? Ya. ¿Les tinca irse al recreo al tiro? Para que volver y ver al tiro la función afín y no interrumpir eso. Ya, volvamos a las 7:32. ¿Les tinca? Ya. Si alguien tiene duda, me puedo quedar aquí un ratito. Voy a pausar. Función afín. Una función afín. En todo caso, si les nacen dudas y cosas, la función inversa, sacar la función inyectiva, función sobreyectiva, función biyectiva, quizás les suene el colegio y quizás piensen que lo vamos a ver. No lo vamos a ver porque no es parte del tema. ¿Ya? Así que función inversa, composición de funciones, todos esos temas que están dentro del contenido de función no se ven en la PAES. Bien, función afín. Es de la forma acá, f de x igual a mx más n, con mn pertenecientes a los números reales, ¿cierto? Distintos de cero. Ahora, si es que el m o el n, o en la función lineal, si el m vale cero, no es que la función se indefina o pase algo raro, sino que deja de ser función lineal, o deja de ser función afín. Por ejemplo, si el n vale cero acá, ya no es función afín, pues, pasa a ser función lineal. Y si el m vale cero, ya deja de ser función lineal, porque pasa a ser una función constante. Eh, por eso, más que nada, estas restricciones de acá. ¿Ya? Entonces notemos que esta función es equivalente a la función lineal, pero se le agrega un término constante, ¿cierto? El n. Entonces, observación. Y fíjense que esta observación la puedo hacer al tiro ya con la definición que nos da de función. Observemos que f de 0, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale f de 0? A ver, la función evaluada en 0. ¿0? O sea, m por 0 más n igual 0. N. N, ¿cierto? Porque el 0 hace que se me vaya el m solamente. Entonces, como la función lineal no tenía el término n, entonces me queda que f de 0 es 0 en la función lineal. Pero ahora como f de 0 más n, o sea, es mx más n, cuando evalúo x en 0 me queda n simplemente. ¿Sí? ¿Sí, Pato? Sí, profe. Bien, entonces f de 0 es de en 0 es n, entonces es decir, la gráfica
de la función interseca al eje Y ¿en qué punto? ¿Me pueden decir en el chat en qué punto lo interseca? Piénsenlo, piénsenlo. ¿En cero? ¿Seguros? Ya piénsenlo mientras yo me voy a tomar un break, porque tengo que ir al baño. No es en cero, no es en cero. Vuelvo al tiro. En n, ¿cierto? Entonces, ¿pero en qué punto? Porque n no es un punto, n 0,n, ¿cierto? En el punto 0,n. ¿Alguien se pregunta por qué es así? ¿Alguien no entiende por qué es 0,n? ¿Me puede responder en el chat? Claro, ¿cierto? Entonces, muy bien. Entonces, notemos que... A ver, vamos a borrar todo esto. Ya, entonces, una función lineal es de la forma y o f de x, ¿cierto? Igual a mx más n, ¿cierto? Entonces, fijémonos que cuando la función o cuando la gráfica intersecta el eje y, la gráfica intersecta el eje y cuando x vale 0, ¿cierto? Porque cuando el x es 0 está justo sobre la línea del eje y. Así que siempre cuando yo quiero saber en qué punto interseca mi gráfica de una función cualquiera en el eje y, tengo que decir, cuando x vale 0, ¿qué pasa con mi función? Entonces siempre el punto de intersección en el eje y va a ser 0, el punto que me dé. Entonces, como la función evaluada en 0 es n, en el eje y interseca en el n. Por lo tanto, interseca en el punto 0, n. Por ejemplo, fíjense, acá mi n es 1. Entonces, fíjense, si yo voy variando el n, va a ir variando mi coeficiente de posición. ¿Ya? Coeficiente de posición, sí. Fíjense, mantengo la pendiente, que es 1, mantengo la inclinación con el eje x, y voy variando solo el coeficiente de posición. Coeficiente de posición donde voy intersectando con mi gráfico el eje y. ¿Sí? Entonces, fíjense, para ese valor de n voy a estar intersectando el eje y. Porque cuando x vale 0, me queda el n simplemente. Entonces, si lo pauso en cualquier punto, por ejemplo acá, entonces aquí está intersectando vamos a ver acá, en el menos 2,4. N vale menos 2,4, por lo tanto, la gráfica está intersectando en el punto menos 2, o sea, 0, menos 2,4. ¿Se entiende? Ahora, si es 3, intersecta en 3. En menos 5, en el menos 5, etcétera, etcétera. ¿Se entiende, chiquillos, chiquillas? Sí, profe. Sí. El resto, María Jesús, Ángelo, Fernanda, Narayana, Claudia, Ami, Agustín, Stien, Josefa,
Victoria. ¿Sí? Ya. Entonces, intersecta el eje en el punto 0,n y, como dije, n se denomina coeficiente de posición. Básicamente porque me va a decir el n dónde intersecta con el eje y. Ah, posición. Bien. Gráficamente, entonces, vamos a verlo acá. ¿Ya? Entonces, gráficamente, mm, ya les voy a preguntar a ustedes cómo sería esta gráfica. Ya, entonces esta va a ser una función f de x igual a mx más n. Ya, ¿me pueden decir ustedes el valor de m y el valor de n? Es decir, si m es positivo o negativo o si n es positivo o negativo. Viendo esa gráfica, ¿qué me dicen ustedes? A ver. N es positivo, dice la María, muy bien. Y m negativo. Ya, ¿qué opinan de eso? ¿Alguna otra opinión? Piénsalo, piénsalo. Mucho zoom. ¿Cómo mucho zoom? Ya. Entonces la María Jesús dice que el n es positivo y que el m, que el coeficiente de posición es positivo y que la pendiente m es negativa. ¿Están todos de acuerdo o hay alguna otra opinión? ¿De acuerdo la Débora? Profe, ¿de qué estaban hablando? Que no entendí. Estamos tratando de ver si el n es positivo o negativo y si el m es positivo o negativo. Estamos tratando de averiguar dependiendo de esta gráfica. ¿Sí? Sí. Entonces, delante estábamos analizando cómo interpretar el valor de n, ¿cierto? En GeoGebra, y ahora queremos ver si el n es positivo o negativo o si el m es positivo o negativo. Entonces, ya estamos todos de acuerdo que este es el n, ¿cierto? Por lo tanto, es positivo, ¿cierto? Está en el eje Y de la parte positiva. N es positivo. Y el m,
A medida que aumento el x, ¿qué le pasa a la La función? gráfica está hacia arriba. ¿Ya? El m es 0. Mira, ¿qué pasa si el m es 0? Pato, mira lo que pasa. Vamos a poner n igual 1 y el m es 0. Queda una función de esa forma, completamente horizontal. Porque da lo mismo el valor que tome x, como está haciendo 0 por x, la función va a seguir tomando el valor de n nomás. El x no va a afectar en absolutamente nada el valor de la gráfica porque está siendo multiplicado por el 0, que es la pendiente. ¿Cachai? Y por eso para cualquier valor del x, la gráfica va a tener siempre el mismo valor, que sería el valor del n en este caso, que es 1. Entonces, aquí la gráfica tiene como positivo el n, ¿cierto? N positivo, estamos claros con eso, y el m también es positivo. Porque a medida que aumento el x, también va a ir aumentando el y. Para x1, x2, x3, x4, x5, la función va a ir siendo positiva, siempre. Por ejemplo, vamos variando el valor de m ahí. Fíjense, m positivo, tiene esa forma, ¿cierto? Hoy se me quedó pegado en el zoom, parece. Y negativo cambia de forma, porque para los x positivos, el y va a ser negativo. Ahora, si el m es positivo, más por más, queda positivo el y. ¿Se entiende? Porque la pendiente es positiva acá. ¿O no? Hay mucho silencio, chiquillos. A ver, ya, pues participen. Sí, no, no se entiende. Lo explicamos de nuevo. Y aquí se pierde. La pendiente es positiva porque si yo aumento el x, también va a ir aumentando el f de x. Fíjate, pues. Para x1, por ejemplo, puede tener tal valor de y. Para x2, tal valor de y. Va a ir aumentando siempre. Siempre va a ir aumentando. ¿Te fijáis? Eso porque el m es positivo. Si fuera negativo, por ejemplo, si f de x fuera igual a menos 2x, más 1, por ejemplo, no sé. A medida que yo aumento el x, mi función, como va a estar multiplicándose por un menos 2, va a ir siempre ir yendo cada vez más negativa. Entonces, la gráfica de esta función va a ser algo así. Intersecta en el 1, y a medida que yo voy aumentando el x, mi función va a ir disminuyendo, va a ir hacia los negativos. ¿Se entiende? Mm, ¿Cómo su forma? Ya, buena de oro. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo su forma, Ángelo? Sí, porque la línea cruzada, tú dices que esa línea, ¿a qué te refieres con la línea cruzada? No sé si te entendí bien la pregunta. No sé si puedo abrir el micrófono. Ya, pero por ejemplo, este tiene esta forma así,
Porque primero la pendiente es negativa, -2. Y la coeficiente de posición es 1, es positivo, está por ahí. ¿Ya? Traten de descargar el GeoGebra en sus celulares, chiquillos, y vean, pesa súper poco. Y traten de ver qué pasa si el M es negativo, si es positivo. Y ese en el fondo, ese es el análisis que hay que hacer. Ya, veamos ahora, por ejemplo, GeoGebra. A ver. Ahí lo puso el Felipe, GeoGebra. Que ahora lo estoy haciendo en la tablet, pero me estoy dando cuenta que se queda medio pegado en el Zoom, así que no sé si sea bueno que volvamos al GeoGebra ahora. Ya, entonces, veamos ahora. Esta gráfica de ahí. Ya, entonces supongamos que este va a ser f de x, nuevamente mx más n. ¿Qué valor tiene m y n? O sea, ¿qué signo tiene? M y n. En este caso, n negativo, ¿cierto? Porque está intersectando el eje y en esta parte, que sería negativo. Ahí está el n. Entonces, n sería negativo. Y m negativo igual, porque a medida que aumento el i, o sea, el x, perdón, va a ir disminuyendo mi función. M negativo. Bien, Pato. Profe, consulta. Lo que pasa es que yo lo analicé de esta forma. Ya, dale, a ver. Como el N estaba intersectando el eje Y, lo asocié que era negativo porque estaba intersectando en el lugar negativo. Claro. Y el M lo asocié en negativo también porque está intersectando el eje X también en el lado de los X. No sé si estaba bien analizado, pero Mm, veía lo mismo. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si hubiera sido así? N sería positivo y M también sería positivo, ¿o no? O sea, asumiéndolo como lo analicé yo. Claro, como lo hiciste tú sería así, pero no es así, porque Claro, por el mismo análisis que yo digo siempre, a medida que aumenta el x, ¿qué le pasa al i? A la función f de x. Va disminuyendo, po. claro. Y eso es porque yo tengo una función, por ejemplo, que va a ser -4x más 2, por ejemplo, haciendo alusión a esta. Entonces, claro, intersectan 2, pero a medida que yo aumento el x, x1, x2, x3, x4, x5, para x1 va a ser -2. Para x2 va a ser -6 la función. Y va a ir disminuyendo cada vez más a medida que yo aumente el x. ¿Cachai? Claro, ya, sí. A ver, ahí me están hablando. Ya, pero eso, tenemos eso. Pero, profe, eso es un principio básico. Si n es positivo, n siempre es igual. Si n es positivo, n siempre será igual que el anterior. Si n es positivo, n siempre será igual. ¿Cómo igual al anterior? No sé si se entiende la pregunta. Que profe le pregunto si es un principio así como básico, así. No sé si, Y, por ejemplo, si lo que era lo que decía el pato, aquí, por ejemplo, en esta gráfica de acá, o no siempre se cumple ese principio así de que no sé si n es negativo, ujú. siempre va a ser negativo m. No siempre. No, No ya, hay que, ok. no hay que mezclar las cosas. Por ejemplo, acá el n es negativo y el m es negativo también, ¿cierto? Sí, en el otro era positivo y también positivo, Claro, pero por ejemplo, m. acá
el n negativo en esta función de acá y el m es positivo. Ok, sí, porque ahí va hacia la derecha o Claro, a me medida que estoy equivocado. aumenta el x acá, va a ¿Ya? aumentar el y. ¿Cachai? Va a seguir así. Profe, ¿podría dar otro ejemplo así relacionado a este mismo? ¿Algo así? ¿O no? Sí, 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 mira, a ver, voy a ver si se ve bien en el GeoGebra porque ahí puedo hacer un millón de ejemplos. Por ejemplo, veamos la siguiente gráfica. Y igual a 2x más 1. Veamos y igual a 3x menos 2 y igual a menos x más 3 y igual a... ¡Ay! ¿Qué pasó?